En los últimos cantos de la Ilíada, hemos sido testigos de la desesperación de los aqueos. En el canto 9, ante el avance imparable de Héctor y los troyanos, Agamenón reconoce su error y envía una embajada a Aquiles para suplicarle que regrese al combate. Sin embargo, el héroe, herido en su orgullo, rechaza las súplicas, decidido a no volver a luchar. En el canto 10, en plena noche, los aqueos envían a Diomedes y Odiseo en una peligrosa misión de espionaje. Ambos logran infiltrarse en el campamento troyano, donde capturan y matan a Dolón, un espía enemigo. Luego, atacan un campamento de tracios aliados de Troya, sembrando el caos antes de regresar con valiosa información. Ahora en el canto 11, la batalla vuelve a encenderse con una intensidad brutal. Agamenón lidera un feroz ataque, pero los dioses intervienen y la marea de la guerra cambia nuevamente. Mientras tanto, Patroclo comienza a inquietarse por la suerte de los aqueos, un sentimiento que marcará su destino. En el canto 12, los troyanos, con Héctor a la cabeza, redoblan su ofensiva y logran acercarse al campamento aqueo. La lucha se torna desesperada mientras las defensas de los griegos son puestas a prueba. Acompáñame en este nuevo capítulo de la Ilíada, donde la guerra alcanza su punto más álgido y el destino de los héroes comienza a definirse. Nos vemos bajo las estrellas. Canto 11. Principalía de Agamenón. La aurora se levantaba del lecho, dejando al bello Titón, para llevar la luz a los dioses y a los hombres, cuando, enviada por Júpiter, se presentó en las veleras naves aqueas la cruel discordia con la señal del combate en la mano. Subió la diosa a la ingente nave negra de Ulises, que estaba en medio de todas, para que le oyeran por ambos lados hasta las tiendas de Ayax Telamonio y de Aquiles, los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos, porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos. Desde allí daba aquella grandes, agudos y horrendos gritos, y ponía mucha fortaleza en el corazón de todos, a fin de que pelearan y combatieran sin descanso. Y pronto les fue más agradable batallar que volver a la patria tierra en las cóncavas naves. El Atrida alzó la voz mandando que los argivos se apercibiesen, y él mismo vistió la armadura de luciente bronce. Púsose en torno de las piernas hermosas grebas sujetas con broches de plata, y cubrió su pecho con la coraza que Ciniras le diera como presente de hospitalidad. Porque hasta Chipre había llegado la noticia de que los aqueos embarcaban para Troya, y Ciniras, deseoso de complacer al rey, le dio esta coraza que tenía 10 filetes de pavonado acero, 12 de oro y 20 de estaño, y 3 cerúleos dragones erguidos hacia el cuello y semejantes al iris que el Saturnio fija en las nubes como señal para los hombres dotados de palabra. Luego, el rey colgó del hombro la espada, en la que relucían áureos clavos, con su vaina de plata sujeta por tirantes de oro. Embrazó después el labrado escudo, fuerte y hermoso, de la altura de un hombre, que presentaba 10 círculos de bronce en el contorno, tenía 20 bollos de blanco estaño y en el centro uno de negruzco acero, y lo coronaba la gorgona, de ojos horrendos y torva vista, con el terror y la fuga a los lados. Su correa era argentada, y sobre la misma enroscábase cerúleo dragón de 3 cabezas entrelazadas, que nacían de un solo cuello. Cubrió enseguida su cabeza con un casco de doble cimera, 4 abolladuras y penacho de crines de caballo, que al ondear en lo alto causaba pavor, y asió 2 fornidas lanzas de aguzada broncínea punta, cuyo brillo llegaba hasta el cielo. Y Minerva y Juno tronaron en las alturas para honrar al rey de Micenas, rica en oro. Cada cual mandó entonces a su auriga que tuviera dispuestos el carro y los corceles junto al foso, salieron todos a pie y armados, y levantóse inmenso vocerío antes que la aurora despuntara. Delante del foso ordenaronse los infantes, y a esto siguieron de cerca los que combatían en carros. Y el Saturnio promovió entre ellos funesto tumulto y dejó caer desde el éter sanguinoso rocío porque había de precipitar al orco a muchas y valerosas almas. Los teucros pusiéronse también en orden de batalla en una eminencia de la llanura, alrededor del gran Héctor, del eximio Polidamante, de Eneas, honrado como un dios por el pueblo troyano, y de los 3 antenóridas, Pólibo, el divino Agenor y el joven Acamante, que parecía un inmortal. Héctor, armado de un escudo liso, llegó con los primeros combatientes. Cuál astro funesto, que unas veces brilla en el cielo y otras se oculta detrás de las pardas nubes. Así Héctor, ya aparecía entre los delanteros, ya se mostraba entre los últimos, siempre dando órdenes y brillando como el relámpago del padre Jove, que lleva la égida.
Como los segadores caminan en direcciones opuestas por los surcos de un campo de trigo o de cebada de un hombre opulento, y los manojos de espigas caen espesos, de la misma manera, teucros y aqueos se acometían y mataban, sin pensar en la perniciosa fuga. Igual andaba la pelea, y como lobos se embestían. Gozábase en verlos la luctuosa discordia, única deidad que se hallaba entre los combatientes, pues los demás dioses permanecían quietos en sus palacios construidos en los valles del Olimpo y acusaban al Saturnio, el dios de las sombrías nubes, porque quería conceder la victoria a los teucros. Mas el padre no se cuidaba de ellos, y, sentado aparte, ufano de su gloria, contemplaba la ciudad troyana, las naves aqueas, el brillo del bronce, a los que mataban y a los que la muerte recibían. Al amanecer y mientras iba aumentando la luz del sagrado día, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros y los hombres caían. Cuando llegó la hora en que el leñador prepara el almuerzo en la espesura del monte, porque tiene los brazos cansados de cortar grandes árboles y su corazón apetece la agradable comida, los dánaos, exhortándose mutuamente por las filas y peleando con bravura, rompieron las falanges teucras. Agamenón, que fue el primero en arrojarse a ellas, mató a Bianor, pastor de hombres, y a su compañero Oileo, hábil jinete. Este se había apeado del carro para sostener el encuentro, pero el atrida le hundió en la frente la aguzada pica, que atravesó el casco, a pesar de ser de duro bronce, y el hueso, conmovióle el cerebro y postró al guerrero cuando contra aquél arremetía. Después de quitarles a entrambos la coraza, Agamenón, rey de hombres, dejólos allí, con el pecho al aire, y fue a dar muerte a Iso y a Antaifo, hijos bastardo y legítimo, respectivamente, de Príamo, que iban en el mismo carro. El bastardo guiaba y el ilustre Antaifo combatía. En otro tiempo Aquiles, habiéndolo sorprendido en un bosque de Lida, mientras apacentaban ovejas, atólos con tiernos mimbres, y luego, pagado el rescate, los puso en libertad. Mas entonces el poderoso Agamenón Atrida le envasó a Iso la lanza en el pecho, sobre la tetilla, y a Antaifo le hirió con la espada en la oreja y le derribó del carro. Y al ir presuroso a quitarles las magníficas armaduras, los reconoció, pues los había visto en las veleras naves cuando Aquiles, el de los pies ligeros, se los llevó de Lida. Bien así como un león penetra en la guarida de una ágil cierva, se echa sobre los hijuelos y despedazándolos con los fuertes dientes les quita la tierna vida, y la madre no puede socorrerlos. Aunque esté cerca, porque le da un gran temblor, y atraviesa, azorada y sudorosa, selvas y espesos encinares, huyendo de la acometida de la terrible fiera. Tampoco los teucros pudieron librar a aquellos de la muerte, porque a su vez huían ante los argivos. Alcanzó luego el rey Agamenón a Pisandro y al intrépido Hipóloco, hijos del aguerrido Antímaco. Este, ganado por el oro y los espléndidos regalos de Alejandro, se oponía a que Helena fuese devuelta al rubio Menelao. Ambos iban en un carro, y desde su sitio procuraban guiar los veloces corceles, pues habían dejado caer las lustrosas riendas y estaban aturdidos. Cuando el Atrida arremetió contra ellos, cual si fuese un león, arrodillaronse en el carro y así le suplicaron: «Haznos prisioneros, hijo de Atreo, y recibirás digno rescate. Muchas cosas de valor tiene en su casa Antímaco, bronce, oro, hierro labrado. Con ellas nuestro padre te pagaría inmenso rescate, si supiera que estamos vivos en las naves aqueas». Con tan dulces palabras y llorando, hablaban al rey, pero fue amarga la respuesta que escucharon. Pues si sois hijos del aguerrido Antímaco, que aconsejaba en la junta de los troyanos matar a Menelao y no dejarle volver a los aqueos, cuando vino a título de embajador con el deiforme Ulises, ahora pagaréis la insolente injuria que nos infirió vuestro padre. Dijo, y derribó del carro a Pisandro, dióle una lanzada en el pecho y le tumbó de espaldas. De un salto apeóse Hipóloco, y ya en tierra, Agamenón le cercenó con la espada los brazos y la cabeza, que tiró, haciéndola rodar como un mortero, por entre las filas. El Atrida dejó a estos, y seguido de otros aqueos, de hermosas grebas, fuese derecho al sitio donde más falanges, mezclándose en montón confuso, combatían. Los infantes mataban a los infantes, que se veían obligados a huir. Los que combatían desde el carro hacían perecer con el bronce a los enemigos que así peleaban, y a todos los envolvía la polvareda que en la llanura levantaban con sus sonoras pisadas los caballos. Y el rey Agamenón iba siempre adelante, matando teucros y animando a los argivos. Como al estallar voraz incendio en un boscaje, el viento hace oscilar las llamas y lo propaga por todas partes, y los arbustos ceden a la violencia del fuego y caen con sus mismas raíces.
De igual manera caían las cabezas de los teucros puestos en fuga por Agamenón Atrida, y muchos caballos de erguido cuello arrastraban con estrépito por el campo los carros vacíos y echaban de menos a los eximios conductores. Pero estos, tendidos en tierra, eran ya más gratos a los buitres que a sus propias esposas. A Héctor, Júpiter le sustrajo de los tiros, el polvo, la matanza, la sangre y el tumulto, y el Atrida iba adelante, exhortando vehementemente a los dánaos. Los teucros corrían por la llanura, deseosos de refugiarse en la ciudad, y ya habían dejado a su espalda el sepulcro del antiguo Hilo Dardánida y el Cabraigo, y el Atrida les seguía al alcance, vociferando, con las invictas manos llenas de polvo y sangre. Los que primero llegaron a las puertas esceas y a la encina, detuviéronse para aguardar a sus compañeros, los cuales huían por la llanura como vacas aterrorizadas por un león que, presentándose en la obscuridad de la noche, da cruel muerte a una de ellas, rompiendo su cerviz con los fuertes dientes y tragando su sangre y sus entrañas. Del mismo modo el rey Agamenón Atrida perseguía a los teucros, matando al que se rezagaba, y ellos huían espantados. El Atrida, manejando la lanza con gran furia, hizo caer a muchos, ya de pechos, ya de espaldas, de sus respectivos carros. Mas cuando le faltaba poco para llegar al alto muro de la ciudad, el padre de los hombres y de los dioses bajó del cielo con el relámpago en la mano, se sentó en una de las cumbres, y llamó a Iris, la de doradas alas, para que le sirviese de mensajera. «Anda, ve, rápida Iris. Dile a Héctor estas palabras, mientras vea que Agamenón, pastor de hombres, se agita entre los combatientes delanteros y destroza filas de hombres, retírese y ordene al pueblo que combata con los enemigos en la sangrienta batalla. Más así que aquel, herido de lanza o de flecha, suba al carro, les daré fuerzas para matar enemigos hasta que llegue a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y comience la sagrada noche». Dijo, y la veloz Iris, de pies ligeros como el viento, no dejó de obedecerle. Descendió de los montes Ideos a la sagrada Ilión, y hallando al divino Héctor, hijo del belicoso Príamo, de pie en el sólido carro, se detuvo a su lado, y le habló de esta manera. «Héctor, hijo de Príamo, que en prudencia igualas a Júpiter. El padre Jove me manda para que te diga lo siguiente. Mientras veas que Agamenón, pastor de hombres, se agita entre los combatientes delanteros y destroza sus filas, retírate de la lucha y ordena al pueblo que combata con los enemigos en la sangrienta batalla. Más así que aquel, herido de lanza o de flecha, suba al carro, te dará fuerzas para matar enemigos hasta que llegues a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y comience la sagrada noche». Cuando Iris, la de los pies ligeros, hubo dicho esto, se fue. Héctor saltó del carro al suelo sin dejar las armas, y blandiendo afiladas picas, recorrió el ejército, animóle a luchar y promovió una terrible pelea. Los teucros volvieron la cara a los aqueos para embestirlos, los argivos cerraron las filas de las falanges, reanudóse el combate, y Agamenón acometió el primero, porque deseaba adelantarse a todos en la batalla. Decidme ahora, musas, que poseéis olímpicos palacios, ¿cuál fue el primer troyano o aliado ilustre que a Agamenón se opuso? Fue Ifidamante Antenórida, valiente y alto de cuerpo, que se había criado en la fértil Tracia, madre de ovejas. Era todavía niño cuando su abuelo materno Ciseo, padre de Teaño, la de hermosas mejillas, le acogió en su casa, y así que hubo llegado a la gloriosa edad juvenil, le conservó a su lado, dándole a su hija en matrimonio. Apenas casado, Ifidamante tuvo que dejar el tálamo para ir a guerrear contra los aqueos. Llegó por mar hasta Percote, dejó allí las 12 corvas naves que mandaba y se encaminó por tierra a Ilión. Tal era quien salió al encuentro de Agamenón Atrida. Cuando los dos héroes se hallaron frente a frente, acometiéronse, y el Atrida erró el tiro, porque la lanza se le desvió. Ifidamante dio con la pica un bote en la cintura de Agamenón, más abajo de la coraza, y aunque empujó el astil con toda la fuerza de su brazo, no logró atravesar el labrado talí, pues la punta al chocar con la lámina de plata se torció como plomo. Entonces el poderoso Agamenón asió de la pica, y tirando de ella con la furia de un león, la arrancó de las manos de Ifidamante, a quien hirió en el cuello con la espada, dejándole sin vigor los miembros. De este modo cayó el desventurado para dormir el sueño de bronce, mientras auxiliaba a los troyanos, lejos de su joven y legítima esposa, cuya gratitud no llegó a conocer después que tanto le diera. Habíale regalado 100 bueyes y prometido 1000 cabras y 1000 ovejas de las innumerables que sus pastores apacentaban. El Atrida Agamenón le quitó la magnífica armadura y se la llevó, abriéndose paso por entre los aqueos. Advirtiólo con: varón preclaro e hijo primogénito de Antenor,
y densa nube de pesar cubrió sus ojos por la muerte del hermano. Púsose al lado de Agamenón sin que éste lo notara, dióle una lanzada en medio del brazo, en el codo, y se lo atravesó con la punta de la reluciente pica. Estremecióse el rey de hombres Agamenón, mas no por esto dejó de luchar ni de combatir, sino que arremetió con la impetuosa lanza a Coón, el cual se apresuraba a retirar, asiéndole por el pie, el cadáver de Ifidamante, su hermano de padre, y a voces pedía auxilio a los más valientes. Mientras arrastraba el cadáver a través de la turba, cubriéndole con el abollonado escudo, Agamenón le envasó la broncínea lanza, dejó sin vigor sus miembros, y le cortó la cabeza sobre el mismo Ifidamante. Y ambos hijos de Antenor, cumpliéndose su destino, acabaron la vida a maños del Atrida y descendieron a la morada de Plutón. Entróse luego Agamenón por las filas de otros guerreros, y combatió con la lanza, la espada y grandes piedras mientras la sangre caliente brotaba de la herida, mas así que ésta se secó y la sangre dejó de correr, agudos dolores debilitaron sus fuerzas. Como los dolores agudos y acerbos que a la parturiente envían las Ilitias, hijas de Júpiter, las cuales presiden los alumbramientos y disponen de los terribles dolores del parto, tales eran los agudos dolores que debilitaron las fuerzas del Atrida. De un salto subió al carro, con el corazón afligido mandó al auriga que le llevase a las cóncavas naves, y gritando fuerte dijo a los dánaos: «Amigos, capitanes y príncipes de los argivos, apartad vosotros de las naves, que atraviesan el Ponto, el funesto combate, pues a mí el próvido Júpiter no me permite combatir todo el día con los teucros». Así dijo. El auriga picó con el látigo a los caballos de hermosas crines, dirigiéndolos a las cóncavas naves. Ellos volaron gozosos, con el pecho cubierto de espuma, y envueltos en una nube de polvo sacaron del campo de la batalla al fatigado rey. Héctor, al notar que Agamenón se ausentaba, con penetrantes gritos animó a los troyanos y a los licios. «Troyanos, licios, dárdanos que cuerpo a cuerpo combatís. Sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor. El guerrero más valiente se ha ido, y Jove Saturnio me concede una gran victoria. Pero dirigid los olípedos caballos hacia los fuertes dánaos y la gloria que alcanzaréis será mayor». Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Como un cazador azuza a los perros de blancos dientes contra un montaraz jabalí o contra un león, así Héctor Priámida, igual a Marte, funesto a los mortales, incitaba a los magnánimos teucros contra los aqueos. Muy alentado, abrióse paso por los combatientes delanteros, y cayó en la batalla como tempestad que viene de lo alto y alborota el violáceo Ponto. ¿Cuál fue el primero, cuál el último de los que entonces mató Héctor Priámida cuando Júpiter le dio gloria? Aseo, el primero, y después Autónoo, Opites, Dólope Clítida, Ofeltio, Agelao, Esimno, Oro y el bravo Hiponoo. A tales caudillos dánaos dio muerte, y además a muchos hombres del pueblo. Como el céfiro agita y se lleva en furioso torbellino las nubes que el veloz noto reuniera, y gruesas olas se levantan y la espuma llega a lo alto por el soplo del errabundo viento, de esta manera caían ante Héctor muchas cabezas de hombres plebeyos. Entonces gran estrago e irreparables males se hubieran producido, y los aqueos, dándose a la fuga, no habrían parado hasta las naves, si Ulises no hubiese exhortado a Diomedes Tidida. «Tidida, ¿por qué no mostramos nuestro impetuoso valor? Ea, ven aquí, amigo, ponte a mi lado. Vergonzoso fuera que Héctor, de tremolante casco, se apoderase de las naves». Respondióle el fuerte Diomedes: «Yo me quedaré y resistiré, aunque será poco el provecho que obtendremos, pues Júpiter, que amontona las nubes, quiere conceder la victoria a los teucros y no a nosotros». Dijo, y derribó del carro a Timbreo, envasándole la pica en la tetilla izquierda, mientras Ulises hería al escudero del mismo rey, a Molión, igual a un dios. Dejáronlos tan pronto como los pusieron fuera de combate, y penetrando por la turba causaron confusión y terror, como dos embravecidos jabalíes que acometen a perros de caza. Así, habiendo vuelto a combatir, mataban a los teucros, en tanto los aqueos, que huían de Héctor, pudieron respirar placenteramente. Dieron también alcance a dos hombres que eran los más valientes de su pueblo y venían en un mismo carro, a los hijos de Mérope Percosio. Este conocía como nadie el arte adivinatoria, y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra,
pero ellos no le obedecieron, impelidos por el hado que a la negra muerte los arrastraba. Diomedes Tidida, famoso por su lanza, les quitó la vida y les despojó de las magníficas armaduras. Ulises mató a Hipódamo y a Hipéroco. Entonces el Saturnio, que desde el Ida contemplaba la batalla, igualó el combate en que teucros y aqueos se mataban. El hijo de Tidio dio una lanzada en la cadera al héroe Agástrofo Peónida, que por no tener cerca los corceles no pudo huir, y esta fue la causa de su desgracia. El escudero tenía el carro algo distante, y él se revolvía furioso entre los combatientes delanteros, hasta que perdió la vida. Atisbó Héctor a Ulises y a Diomedes, los arremetió gritando, y pronto siguieron tras las falanges troyanas. Al verle, estremecióse el valeroso Diomedes, y dijo a Ulises, que estaba a su lado: «Contra nosotros viene esa calamidad, el impetuoso Héctor. Ea, aguardémosle a pie firme y cerremos con él». Dijo, y apuntando a la cabeza de Héctor, blandió y arrojó la ingente lanza, que fue a dar en la cima del yelmo, pero el bronce rechazó al bronce, y la punta no llegó al hermoso cutis por impedírselo el casco de 3 dobleces y agujeros a guisa de ojos, regalo de Febo Apolo. Héctor retrocedió un buen trecho, y penetrando por la turba, cayó de rodillas, apoyó la robusta mano en el suelo y obscura noche cubrió sus ojos. Mientras el Tidida atravesaba las primeras filas para recoger la lanza que en el suelo se clavara, Héctor tornó en su sentido, subió de un salto al carro, y dirigiéndolo por en medio de la multitud, evitó la negra muerte. Y el fuerte Diomedes, que lanza en mano le perseguía, exclamó: «Otra vez te has librado de la muerte, perro. Muy cerca tuviste la perdición, pero te salvó Febo Apolo, a quien debes de rogar cuando sales al campo antes de oír el estruendo de los dardos. Yo acabaré contigo si más tarde te encuentro y un dios me ayuda. Y ahora perseguiré a los demás que se me pongan al alcance». Dijo, y empezó a despojar el cadáver del Peónida, famoso por su lanza. Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, que se apoyaba en una columna del sepulcro del antiguo rey Hilodardánida, armó la ballesta y la asestó al hijo de Tidio, pastor de hombres. Y mientras éste quitaba al cadáver del valeroso Agástrofo la labrada coraza, el versátil escudo de debajo de la espalda, y el pesado casco, aquel disparó y el tiro no fue errado. La flecha atravesóle al héroe el empeine del pie derecho y se clavó en tierra. Alejandro salió de su escondite, y con grande y regocijada risa se gloriaba diciendo: «Herido estás, no se perdió el tiro. Ojalá que, acertándote en un ijar, te hubiese quitado la vida. Así los teucros tendrían un respiro en sus males, pues te temen como al león las baladoras cabras». Sin turbarse le respondió el fuerte Diomedes: «Flechero, insolente, únicamente experto en manejar el arco, mirón de doncellas. Si frente a frente midieras conmigo las armas, no te valdría la ballesta ni las abundantes flechas. Ahora te alabas sin motivo, pues solo me rasguñaste el empeine del pie. Tanto me cuido de la herida como si una mujer o un incipiente niño me la hubiese causado, que poco duele la flecha de un hombre vil y cobarde. De otra clase es el agudo dardo que yo arrojo, por poco que penetre deja exánime al que lo recibe, y la mujer del muerto desgarra sus mejillas, sus hijos quedan huérfanos, y el cadáver se pudre enrojeciendo con su sangre la tierra y teniendo a su alrededor más aves de rapiña que mujeres». Así dijo. Ulises, famoso por su lanza, acudió y se le puso delante. Diomedes se sentó, arrancó del pie la aguda flecha y un dolor terrible recorrió su cuerpo. Entonces subió al carro y con el corazón afligido mandó a la auriga que le llevase a las cóncavas naves. Ulises, famoso por su lanza, se quedó solo, ningún aqueo permaneció a su lado, porque el terror los poseía a todos. Y gimiendo, a su magnánimo espíritu así le hablaba: «¡Ay de mí! ¿Qué me ocurrirá? Muy malo es huir, temiendo a la muchedumbre, y peor aún que me cojan, quedándome solo, pues a los demás dánaos el Saturnio los puso en fuga. Mas ¿por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? Sé que los cobardes huyen del combate, y quien se descuella en la batalla debe mantenerse firme, ya sea herido, ya a otro hiera». Mientras revolvía tales pensamientos en su mente y en su corazón, llegaron las huestes de los escudados teucros, y rodeándole, su propio mal entre ellos encerraron.
Como los perros y los florecientes mozos cercan y embisten a un jabalí que sale de la espesa selva aguzando en sus corvas mandíbulas los blancos colmillos, y aunque la fiera cruja los dientes y aparezca terrible resisten firmemente. Así los teucros acometían entonces por todos lados a Ulises, caro a Júpiter. Mas él dio un salto y clavó la aguda pica en un hombro del eximio de Iopites, mató luego a Toón y Eunomo. Alanceó en el ombligo por debajo del cóncavo escudo a Quersidamante que se apeaba del carro y cayó en el polvo y cogió el suelo con las manos, y dejándolos a todos, envasó la lanza a Cárope y Pásida, hermano carnal del noble Soco. Este, que parecía un dios, vino a defenderle, y deteniéndose cerca de Ulises, hablóle de este modo. Célebre Ulises, varón incansable en urdir engaños y en trabajar. Hoy o podrás gloriarte de haber muerto y despojado de las armas a ambos Hipásidas, o perderás la vida, herido por mi lanza. Cuando esto hubo dicho, le dio un bote en el liso escudo, la fornida lanza atravesó la luciente rodela, clavóse en la labrada coraza y levantó la piel del costado, pero Palas Minerva no permitió que llegara a las entrañas del héroe. Comprendió Ulises que por el sitio la herida no era mortal, y retrocediendo dijo a Soco estas palabras. ¡Ah, infortunado! Grande es la desgracia que sobre ti ha caído. Lograste que cesara de luchar con los teucros, pero yo te digo que la perdición y la negra muerte te alcanzarán hoy, y vencido por mi lanza me darás gloria, y a Plutón, el de los famosos corceles, el alma. Dijo, y como Soco se volviera para huir, clavóle la lanza en el dorso, entre los hombros, y le atravesó el pecho. El guerrero cayó con estrépito, y el divino Ulises se jactó de su obra. Oh Soco, hijo del aguerrido Hipaso, domador de caballos. Te sorprendió la muerte antes de que pudieses evitarla. ¡Ah, mísero! A ti, una vez muerto, ni el padre ni la veneranda madre te cerrarán los ojos, sino que te desgarrarán las carnívoras aves cubriéndote con sus tupidas alas, mientras que a mí, cuando me muera, los divinos aqueos me harán honras fúnebres. Dichas estas palabras, arrancó de su cuerpo y del abollonado escudo la ingente lanza que Soco le arrojara, brotó la sangre y afligióse el héroe. Los magnánimos teucros, al ver la sangre, se exhortaron mutuamente entre la turba y embistieron todos a Ulises, y éste retrocedió, llamando a voces a sus compañeros. 3 veces gritó cuanto un varón puede hacerlo a voz en cuello, 3 veces Menelao, caro a Marte, le oyó, y al punto dijo a Ayax, que estaba a su lado. Ayax Telamonio, de jovial linaje, príncipe de hombres. Oigo la voz del paciente Ulises como si los teucros, habiéndole aislado en la terrible lucha, lo estuviesen acosando. Acudámosle, abriéndonos calle por la turba, pues lo mejor es llevarle socorro. Temo que a pesar de su valentía le suceda alguna desgracia solo entre los teucros, y que después los dánaos lo echen muy de menos. Así diciendo, partió y siguióle Ayax, varón igual a un dios. Pronto dieron con Ulises, caro a Jove, a quien los teucros acometían por todos lados como los rojizos chacales circundan en el monte a un cornígero ciervo herido por la flecha que un hombre le tirara con el arco. Salvóse el ciervo, merced a sus pies, y huyó en tanto que la sangre estuvo caliente y las rodillas ágiles. Postrólo luego la veloz saeta, y cuando carnívoros chacales lo despedazaban en la espesura de un monte, trajo al azar un voraz león que, dispersando a los chacales, devoró a aquel. Así entonces muchos y robustos teucros arremetían al aguerrido y sagaz Ulises, y el héroe, blandiendo la pica, apartaba de sí la cruel muerte. Pero llegó Ayax con su escudo como una torre, se puso al lado de Ulises y los teucros se espantaron y huyeron a la desbandada. El belígero Menelao, asiendo por la mano al héroe, sacóle de la turba mientras el escudero acercaba el carro. Ayax, acometiendo a los teucros, mató a Doriclo, hijo bastardo de Príamo, e hirió a Pándoco, Lisandro, Píraso y Pilartes. Como el hinchado torrente que acreció la lluvia de Júpiter baja por los montes a la llanura, arrastra muchos pinos y encinas secas, y arroja al mar gran cantidad de cieno. Así el ilustre Ayax desordenaba y perseguía por el campo a los enemigos y destrozaba corceles y guerreros. Héctor no lo había advertido, porque peleaba en la izquierda de la batalla, cerca de la orilla del Escamandro. Allí las cabezas caían en mayor número, y un inmenso vocerío se dejaba oír alrededor del gran Néstor y del bizarro Idomeneo. Entre todos revolvíase Héctor, que, haciendo arduas proezas con su lanza y su habilidad ecuestre, destruía las falanges de jóvenes guerreros. Y los aqueos no retrocedieran aún, si Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, no hubiese puesto fuera de combate a Macaón,
mientras descollaba en la pelea, hiriéndole en la espalda derecha con trifurcada saeta. Los aqueos, aunque respiraban valor, temieron que la lucha se inclinase y aquel fuera muerto. Y al punto habló Idomeneo al divino Néstor. «Oh Néstor Nélida, gloria insigne de los aqueos. Ea, sube al carro, póngase Macaón junto a ti, y dirige presto a las naves los solípedos corceles. Pues un médico vale por muchos hombres, por su pericia en arrancar flechas y aplicar drogas calmantes». Dijo, y Néstor, caballero gerenio, no dejó de obedecerle. Subió al carro, y tan pronto como Macaón, hijo del eximio médico Esculapio, le hubo seguido, picó con el látigo a los caballos y estos volaron de su grado hacia las cóncavas naves, pues les gustaba volver a ellas. Cebrión, que acompañaba a Héctor en el carro, notó que los teucros eran derrotados, y dijo al hermano: «Héctor, mientras nosotros combatimos con los dánaos en un extremo de la batalla horrísona, los demás teucros son desbaratados y se agitan en confuso tropel hombres y caballos. Ayax Telamonio es quien los desordena. Bien le conozco por el ancho escudo que cubre sus espaldas. Enderecemos a aquel sitio los corceles del carro, que allí es más empeñada la pelea, mayor la matanza de peones y de los que combaten en carros, e inmensa la gritería que se levanta». Habiendo hablado así, azotó con el sonoro látigo a los caballos de hermosas crines. Sintieron estos el golpe y arrastraron velozmente por entre teucros y dánaos el ligero carro, pisando cadáveres y escudos. El eje tenía la parte inferior cubierta de sangre y los barandales estaban salpicados de sanguinolentas gotas que los cascos de los corceles y las llantas de las ruedas despedían. Héctor, deseoso de penetrar y deshacer aquel grupo de hombres, promovía gran tumulto entre los dánaos, no dejaba la lanza quieta, recorría las filas de aquellos y peleaba con la lanza, la espada y grandes piedras. Solamente evitaba el encuentro con Ayax Telamonio, porque Jove se irritaba contra él siempre que combatía con un guerrero más valiente. El padre Júpiter, que tiene su trono en las alturas, infundió temor en Ayax y éste se quedó atónito, se echó a la espalda el escudo formado por 7 boyunos cueros, paseó su mirada por la turba, como una fiera, y retrocedió volviéndose con frecuencia y andando a paso lento. Como los canes y pastores ahuyentan del bohíl a un tostado león, y vigilando toda la noche, no le dejan llegar a los pingüis bueyes. Y el león, ávido de carne, acomete furioso y nada consigue, porque caen sobre el multitud de venablos arrojados por robustas manos y encendidas teas que le dan miedo, y cuando empieza a clarear el día, se marcha la fiera con ánimo afligido. Así Ayax se alejaba entonces de los teucros, contrariado y con el corazón entristecido, porque temía mucho por las naves aqueas. De la suerte que un tardo asno se acerca a un campo, y venciendo la resistencia de los niños que rompen en sus espaldas muchas varas, penetra en él y destroza las crecidas mieses, los muchachos lo apalean. Pero, como su fuerza es poca, solo consiguen echarlo con trabajo, después que se ha hartado de comer. De la misma manera los animosos troyanos y sus auxiliares venidos de lejas tierras perseguían al gran Ayax, hijo de Telamón, y le golpeaban el escudo con las lanzas. Ayax unas veces mostraba su impetuoso valor, y revolviendo detenía las falanges de los teucros, domadores de caballos, otras, tornaba a huir. Y moviéndose con furia entre los teucros y los aqueos, conseguía que los enemigos no se encaminasen a las naves. Las lanzas que manos audaces despedían, se clavaban en el gran escudo o caían en el suelo delante del héroe, codiciosas de su carne. Cuando Eurípilo, preclaro hijo de Evemón, vio que Ayax estaba tan abrumado por los tiros, se colocó a su lado, arrojó la reluciente lanza y se la clavó en el hígado, debajo del diafragma, a Apisaón Fausíada, pastor de hombres, dejándole sin vigor las rodillas. Corrió enseguida hacia él y se puso a quitarle la armadura. Pero advirtiólo Alejandro, y disparando la ballesta contra Eurípilo logró herirle en el muslo derecho. La caña de la saeta se rompió, quedó colgando y apesgaba el muslo del guerrero. Este retrocedió al grupo de sus amigos, para evitar la muerte, y dando grandes voces, decía a los dánaos: «Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos, deteneos, volved la cara al enemigo, y librad de la muerte a Ayax que está abrumado por los tiros y no creo que escape con vida del horrísono combate. Rodead al gran Ayax, hijo de Telamón». Tales fueron las palabras de Eurípilo al sentirse herido, y ellos se colocaron junto al mismo con los escudos sobre los hombros y las picas levantadas. Ayax, apenas se juntó con sus compañeros, detúvose y volvió la cara a los teucros.
y siguieron combatiendo con el ardor de encendido fuego. En tanto, las yeguas de Neleo, cubiertas de sudor, sacaban del combate a Néstor y a Macaón, pastor de pueblos. Reconoció al último el divino Aquiles, el de los pies ligeros, que desde lo alto de la ingente nave contemplaba la gran derrota y deplorable fuga, y enseguida llamó, desde allí mismo, a Patroclo, su compañero. Oyóle éste, y, parecido a Marte, salió de la tienda. Tal fue el origen de su desgracia. El esforzado hijo de Menetio habló el primero, diciendo: ¿Por qué me llamas, Aquiles? ¿Necesitas de mí? Respondió Aquiles, el de los pies ligeros: Noble hijo de Menetio, carísimo a mi corazón. Ahora espero que los aquivos vendrán a suplicarme y se postrarán a mis plantas, porque no es llevadera la necesidad en que se hallan. Pero ve Patroclo, caro a Júpiter, y pregunta a Néstor quién es el herido que saca del combate. Por la espalda tiene gran parecido con Macaón, hijo de Esculapio, pero no le vi el rostro, pues las yeguas, deseosas de llegar cuanto antes, pasaron rápidamente por mi lado. Dijo. Patroclo obedeció al amado compañero y se fue corriendo a las tiendas y naves aqueas. Cuando aquellos hubieron llegado a la tienda del Nélida, descendieron del carro al almo suelo, y Eurimedonte, servidor del anciano, desunció los corceles. Néstor y Macaón dejaron secar el sudor que mojaba sus lorigas, poniéndose al soplo del viento en la orilla del mar, y penetrando luego en la tienda, se sentaron en sillas. Entonces les preparó una mistura Hecamede, la de hermosa cabellera, hija del magnánimo Arsínoo, que el anciano se había llevado de Ténedos cuando Aquiles entró a saco esta ciudad. Los aqueos se la adjudicaron a Néstor, que a todos superaba en el consejo. Hecamede acercó una mesa magnífica, de pies de acero, pulimentada, y puso encima una fuente de bronce con cebolla, manjar propio para la bebida, miel reciente y sacra harina de flor, y una bella copa guarnecida de áureos clavos que el anciano se llevara de su palacio y tenía 4 asas, cada una entre 2 palomas de oro, y 2 sustentáculos. A otro anciano le hubiese sido difícil mover esta copa cuando después de llenarla se ponía en la mesa, pero Néstor la levantaba sin esfuerzo. En ella la mujer, que parecía una diosa, les preparó la bebida, echó vino de Pramnio, raspó queso de cabra con un rayo de bronce, espolvoreó la mezcla con blanca harina y les invitó a beber, así que tuvo compuesta la mistura. Ambos bebieron, y apagada la abrasadora sed, se entregaban al deleite de la conversación cuando Patroclo, varón igual a un dios, apareció en la puerta. Vióle el anciano, y levantándose del vistoso asiento, le asió de la mano, le hizo entrar y le rogó que se sentara, pero Patroclo se excusó diciendo: No puedo sentarme, anciano alumno de Júpiter, no lograrás convencerme. Respetable y temible es quien me envía a preguntar a cuál guerrero trajiste herido, pero ya lo sé, pues estoy viendo a Macaón, pastor de hombres. Voy a llevar, como mensajero, la noticia a Aquiles. Bien sabes tú, anciano alumno de Júpiter, lo violento que es aquel hombre y cuán pronto culparía hasta a un inocente. Respondióle Néstor: Caballero Gerenio, ¿cómo es que Aquiles se compadece de los aqueos que han recibido heridas? No sabe en qué aflicción está sumido el ejército. Los más fuertes, heridos unos de cerca y otros de lejos, yacen en las naves. Con arma arrojadiza fue herido el poderoso Diomedes Tidida, con la pica, Ulises, famoso por su lanza, y Agamenón, a Eurípilo flecháronle en el muslo, y acabo de sacar del combate a este otro, herido también por una saeta que el arco despidiera. Pero Aquiles, a pesar de su valentía, ni se cura de los dánaos ni se apiada de ellos. ¿Aguarda acaso que las veleras naves sean devoradas por el fuego enemigo en la orilla del mar, sin que los argivos puedan impedirlo, y que unos en pos de otros sucumbamos todos? Ya el vigor de mis ágiles miembros no es el de antes. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando la contienda surgida entre los eleos y los pilios por el robo de bueyes, maté a Itimoneo, hijo valiente de Hipéroco, que vivía en la Elide, y tomé represalias. Itimoneo defendía sus vacas, pero cayó en tierra entre los primeros, herido por el dardo que le arrojara mi mano, y los demás campesinos huyeron espantados. En aquel campo logramos un espléndido botín: 50 vacadas, otras tantas manadas de ovejas, otras tantas piaras de cerdos, otros tantos rebaños copiosos de cabras y 150 yeguas bayas, muchas de ellas con sus potros. Aquella misma noche lo llevamos a Pilos, ciudad de Neleo, y éste se alegró en su corazón de que me correspondiera una gran parte, a pesar de ser yo tan joven cuando fui al combate. Al alborear,
los heraldos pregonaron con voz sonora que se presentaran todos aquellos a quienes se les debía algo en la divina Elide, y los caudillos pilios repartieron el botín. Con muchos de nosotros estaban en deuda los epeos, pues como en Pilos éramos pocos, nos ofendían, y en años anteriores había venido el fornido Hércules, que nos maltrató y dio muerte a los principales ciudadanos. De los 12 hijos de Neleo, tan solo yo quedé con vida, todos los demás perecieron. Engreídos los epeos, de broncíneas lorigas, por tales hechos, nos insultaban y urdían contra nosotros inicuas acciones. El anciano Neleo tomó entonces un rebaño de bueyes y otro de 300 cabras con sus pastores, por la gran deuda que tenía que cobrar en la divina Elide. Había enviado 4 corceles, vencedores en anteriores juegos, uncidos a un carro, para aspirar al premio de la carrera, el cual consistía en un trípode. Y Augías, rey de hombres, se quedó con ellos y despidió al auriga, que se fue triste por lo ocurrido. Airado por tales insultos y acciones, el anciano escogió muchas cosas y dio lo restante al pueblo, encargando que se distribuyera y que nadie se viese privado de su respectiva porción. Hecho el reparto, ofrecimos en la ciudad sacrificios a los dioses. 3 días después se presentaron muchos epeos con carros tirados por solípedos caballos y toda la hueste reunida, y entre sus guerreros figuraban ambos moliones, que entonces eran niños y no habían mostrado aún su impetuoso valor. Hay una ciudad llamada Trioesa, en la cima de un monte contiguo al Alfeo, en los confines de la arenosa Pilos. Los epeos quisieron destruirla y la sitiaron. Mas así que hubieron atravesado la llanura, Minerva descendió presurosa del Olimpo, cual nocturna mensajera, para que tomáramos las armas, y no halló en Pilos un pueblo indolente, pues todos sentíamos vivos deseos de combatir. A mí, Neleo no me dejaba vestir las armas y me escondió los caballos, no teniéndome por suficientemente instruido en las cosas de la guerra. Y con todo eso, sobresalí, siendo infante, entre los nuestros, que combatían en carros, pues fue Minerva la que me llevó al combate. Hay un río nombrado Minieo, que desemboca en el mar cerca de Arena. Allí los caudillos de los pilios aguardamos que apareciera la divinal aurora, y en tanto afluyeron los infantes. Reunidos todos y vestida la armadura, marchamos, llegando al mediodía a la sagrada corriente del Alfeo. Hicimos hermosos sacrificios al prepotente Júpiter, inmolamos un toro al Alfeo, otro a Neptuno y una gregal vaca a Minerva, la de los brillantes ojos. Cenamos sin romper las filas, y dormimos, con la armadura puesta, a orillas del río. Los magnánimos epeos estrechaban el cerco de la ciudad, deseosos de destruirla, pero antes de lograrlo se les presentó una gran acción de guerra. Cuando el resplandeciente sol apareció en lo alto, trabamos la batalla, después de orar a Júpiter y a Minerva. Y en la lucha de los pilios con los epeos, fui el primero que mató a un hombre, al belicoso Mulio, cuyos solípedos corceles me llevé. Era este guerrero yerno de Augías, por estar casado con la rubia Agamede, la hija mayor, que conocía cuántas drogas produce la vasta tierra. Y acercándome a él, le envasé la broncínea lanza, le derribé en el polvo, salté a su carro y me coloqué entre los combatientes delanteros. Los magnánimos epeos huyeron en desorden, aterrorizados de ver en el suelo al hombre que mandaba a los que combatían en carros y tan fuerte era en la batalla. Lancéme a ellos cual obscuro torbellino, tomé 50 carros, venciendo con mi lanza y haciendo morder la tierra a los 2 guerreros que en cada uno venían. Y hubiera matado a entrambos moliones actóridas, si su padre, el poderoso Neptuno, que conmueve la tierra, no los hubiese salvado, envolviéndolos en espesa niebla y sacándolos del combate. Entonces Júpiter concedió a los pilios una gran victoria. Perseguimos a los eleos por la espaciosa llanura, matando hombres y recogiendo magníficas armas, hasta que nuestros corceles nos llevaron a Buprasio, la roca Olenia y Alisio, al sitio llamado la colina, donde Minerva hizo que el ejército se volviera. Allí dejé tendido al último hombre que maté. Cuando desde Buprasio dirigieron los aqueos los rápidos corceles a Pilos, todos daban gracias a Júpiter entre los dioses y a Néstor entre los hombres. Tal era yo entre los guerreros, si todo no ha sido un sueño. Pero del valor de Aquiles solo se aprovechará él mismo, y creo que ha de ser grandísimo su llanto cuando el ejército perezca. Oh amigo, Menetio te hizo un encargo el día en que te envió desde Tía a Agamenón. Estábamos en el palacio con el divino Ulises y oímos cuanto aquel te dijo. Nosotros, que entonces reclutábamos tropas en la fértil Acaya, habíamos llegado al palacio de Peleo, que abundaba de gente, donde encontramos al héroe Menetio, a ti y a Aquiles. Peleo,
el anciano jinete, quemaba dentro del patio pingüis muslos de buey en honor de Júpiter, que se complace en lanzar rayos, y con una copa de oro vertía el negro vino en la ardiente llama, mientras vosotros preparabais la carne de los bueyes. Nos detuvimos en el vestíbulo. Aquiles se levantó sorprendido, y cogiéndonos de la mano nos introdujo, nos hizo sentar y nos ofreció presentes de hospitalidad, como se acostumbra a hacer con los forasteros. Satisficimos de bebida y de comida al apetito, y empecé a exhortaros para que os vinierais con nosotros. Ambos lo anhelabais y vuestros padres os daban muchos consejos. El anciano Peleo recomendaba a su hijo Aquiles que descollara siempre y sobresaliera entre los demás, y a su vez Menetio, hijo de Actor, te aconsejaba así: hijo mío, Aquiles te aventaja por su abolengo, pero tú le superas en edad, aquel es mucho más fuerte, pero hazle prudentes advertencias, amonéstale e instrúyele y te obedecerá para su propio bien. Así te aconsejaba el anciano, y tú lo olvidas. Pero aún podrías recordárselo al aguerrido Aquiles y quizás lograras persuadirle. Quién sabe si con la ayuda de algún dios conmovería su corazón. Gran fuerza tiene la exhortación de un amigo. Y si se abstiene de combatir por algún vaticinio que su madre enterada por Jove le ha revelado, que a lo menos te envíe a ti con los demás mirmidones, por si llegas a ser la aurora de salvación de los dánaos, y te permita llevar en el combate su magnífica armadura para que los teucros te confundan con él y cesen de pelear. Los belicosos aqueos que tan abatidos están se reanimen, y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. Vosotros que no os halláis extenuados de fatiga, rechazaríais fácilmente de las naves y tiendas hacia la ciudad a esos hombres que de pelear están cansados. Dijo, y conmovióle el corazón. Patroclo fuese corriendo por entre las naves para volver a la tienda de Aquiles Eácida. Mas cuando llegó a los bajeles del divino Ulises, allí se celebraban las juntas y se administraba justicia ante los altares erigidos a los dioses. Regresaba del combate, cojeando, el noble Eurípilo Evemónida, que había recibido un flechazo en el muslo. Abundante sudor corría por su cabeza y sus hombros, y la negra sangre brotaba de la grave herida, pero su inteligencia permanecía firme. Vióle el esforzado hijo de Menetio, se compadeció de él, y suspirando dijo estas aladas palabras: «Ah, infelices caudillos y príncipes de los dánaos. Así debíais en Troya, lejos de los amigos y de la patria, saciar con vuestra blanca grasa a los ágiles perros. Pero dime, héroe Eurípilo, alumno de Júpiter, ¿podrán los aqueos sostener el ataque del ingente Héctor, o perecerán vencidos por su lanza?» Respondióle Eurípilo herido: «Patroclo, de jovial linaje, ya no hay defensa para los aqueos que corren a refugiarse en las negras naves. ¿Cuántos fueron hasta aquí los más valientes? Yacen en sus bajeles, heridos unos de cerca y otros de lejos por los teucros, cuya fuerza va en aumento. Pero, sálvame. Llévame a la negra nave, arráncame la flecha del muslo, lava con agua tibia la negra sangre que fluye de la herida y ponme en ella drogas calmantes y salutíferas que, según dicen, te dio a conocer Aquiles, instruido por Quirón, el más justo de los centauros. Pues de los dos médicos, Podalirio y Macaón, el uno creo que está herido en su tienda, y a su vez necesita de un buen médico, y el otro sostiene vivo combate en la llanura troyana». Contestó el esforzado hijo de Menetio: «¿Cómo acabará esto? ¿Qué haremos, héroe Eurípilo?» Iba a decir al aguerrido Aquiles lo que Néstor Gerenio, protector de los aqueos, me encargó, pero no te dejaré así, abrumado por el dolor. Dijo, y cogiendo al pastor de hombres por el pecho, llevólo a la tienda. El escudero, al verlos venir, extendió en el suelo pieles de buey. Patroclo recostó en ellas a Eurípilo y sacó del muslo, con la daga, la aguda y acerba flecha, y después de lavar con agua tibia la negra sangre, espolvoreó la herida con una raíz amarga y calmante que previamente había desmenuzado con la mano. La raíz calmó el dolor, secóse la herida y la sangre dejó de correr. Canto 12. Combate en la muralla. En tanto el fuerte hijo de Menetio curaba, dentro de la tienda, la herida de Eurípilo, acometíanse confusamente argivos y teucros. Ya no había de contener a estos ni el foso ni el ancho muro que al borde del mismo construyeron los dánaos, sin ofrecer a los dioses hecatombes perfectas, para que los defendiera a ellos con las veleras naves y el mucho botín que dentro se guardaba. Levantado el muro contra la voluntad de los inmortales dioses, no debía subsistir largo tiempo. Mientras vivió Héctor,
estuvo Aquiles irritado y la ciudad del rey Príamo no fue expugnada, la gran muralla de los aqueos se mantuvo firme. Pero cuando hubieron muerto los más valientes teucros, de los argivos, unos perecieron y otros se salvaron, la ciudad de Príamo fue destruida en el 10º año, y los argivos se embarcaron para regresar a su patria. Neptuno y Apolo decidieron arruinar el muro con la fuerza de los ríos que corren de los montes Ideos al mar. El Reso, el Heptáporo, el Careso, el Rodio, el Gránico, el Esepo, el divino Escamandro y el Simois, en cuya ribera cayeron al polvo muchos cascos, escudos de boyuno cuero y la generación de los hombres semidioses. Febo Apolo desvió el curso de los ríos y dirigió sus corrientes a la muralla por espacio de 9 días, y Júpiter no cesó de llover para que más presto se sumergiese en el mar. Iba al frente de aquellos el mismo Neptuno, que bate la tierra, con el tridente en la mano, y tiró a las olas los cimientos de troncos y piedras que con tanta fatiga echaron los aquivos, arrasó la orilla del Helesponto, de rápida corriente, enarenó la gran playa en que estuvo el destruido muro, y volvió los ríos a los cauces por donde discurrían sus cristalinas aguas. De tal modo Neptuno y Apolo debían obrar más tarde. Entonces ardía el clamoroso combate al pie del bien labrado muro, y las vigas de las torres resonaban al chocar de los dardos. Los argivos, vencidos por el azote de Júpiter, encerrábanse en el cerco de las cóncavas naves por miedo a Héctor, cuya valentía les causaba la derrota, y éste seguía peleando y parecía un torbellino. Como un jabalí o un león se revuelve, orgulloso de su fuerza, entre perros y cazadores que agrupados le tiran muchos venablos, la fiera no siente en su ánimo audaz ni temor ni espanto, y su propio valor la mata, y va de un lado a otro, probando, y se apartan aquellos hacia los que se dirige. De igual modo agitábase Héctor entre la turba, y exhortaba a sus compañeros a pasar el foso. Los corceles, de pies ligeros, no se atrevían a hacerlo, y parados en el borde relinchaban, porque el ancho foso les daba horror. No era fácil, en efecto, salvarlo ni atravesarlo, pues tenía escarpados precipicios a uno y otro lado, y en su parte alta grandes y puntiagudas estacas, que los aqueos clavaron espesas para defenderse de los enemigos. Un caballo tirando de un carro de hermosas ruedas difícilmente hubiera entrado en el foso, y los peones meditaban si podrían realizarlo. Entonces llegóse Polidamante al audaz Héctor, y dijo: Héctor y demás caudillos de los troyanos y sus auxiliares, dirigimos imprudentemente los caballos al foso, y este es muy difícil de pasar, porque está erizado de agudas estacas y a lo largo de él se levanta el muro de los aqueos. Allí no podríamos apearnos del carro ni combatir, pues se trata de un sitio estrecho donde temo que pronto seríamos heridos. Si Júpiter altitonante, meditando males contra los aqueos, quiere destruirlos completamente para favorecer a los teucros, deseo que lo realice cuanto antes y que aquellos perezcan sin gloria en esta tierra, lejos de Argos. Pero si los aqueos se volviesen, y viniendo de las naves nos obligaran a repasar el profundo foso, me figuro que ni un mensajero podría retornar a la ciudad, huyendo de los aqueos que nuevamente entraran en combate. Ea, obremos todos como voy a decir. Los escuderos tengan los caballos en la orilla del foso y nosotros sigamos a Héctor a pie, con armas y en batallón cerrado, pues los aqueos no resistirán el ataque si sobre ellos pende la ruina. Así habló Polidamante, y su prudente consejo plugo a Héctor, el cual, enseguida y sin dejar las armas, saltó del carro a tierra. Los demás teucros tampoco permanecieron en sus carros, pues así que vieron que el divino Héctor lo dejaba, apearónse todos, mandaron a los aurigas que pusieran los caballos en línea junto al foso, y agrupándose formaron 5 batallones que, regidos por sus respectivos jefes, emprendieron la marcha. Iban con Héctor y Polidamante los más y mejores, que anhelaban romper el muro y pelear cerca de las cóncavas naves. Su tercer jefe era Cebrión, porque Héctor había dejado a otro auriga inferior para cuidar del carro. De otro batallón eran caudillos Paris, Alcatoo y Agenor. El tercero lo mandaban Heleno y el deiforme de Ífobo, hijos de Príamo, y el héroe Asio Irtácida, que había venido de Arisbe, de las orillas del río Seliente, en un carro tirado por altos y fogosos corceles. El cuarto lo regía Eneas, valiente hijo de Anquises, y con el Arquéloco y Acamante, hijos de Antenor, diestros en toda suerte de combates. Por último, Sarpedón se puso al frente de los ilustres aliados, eligiendo por compañeros a Glauco y al belígero Asteropeo, a quienes tenía por los más valientes después de sí mismo, pues el descollaba entre todos. Tan pronto como hubieron embrazado los fuertes escudos y cerrado las filas, marcharon animosos contra los dánaos, y esperaban que éstos, lejos de oponer resistencia, se refugiarían en las negras naves.
Todos los troyanos y sus auxiliares venidos de lejas tierras siguieron el consejo del eximio Polidamante, menos Asio Hirtácida, príncipe de hombres, que negándose a dejar el carro y a la auriga, se acercó con ellos a las veleras naves. ¡Insensato! No había de librarse de la funesta muerte, ni volver, ufano de sus corceles y de su carro, de las naves a la ventosa Ilión. Porque su hado infausto le hizo morir atravesado por la lanza del ilustre Idomeneo de Eucálida. Fuese, pues, hacia la izquierda de las naves, al sitio por donde los aqueos solían volver de la llanura con los caballos y carros. Hacia aquel lugar dirigió los corceles, y no halló las puertas cerradas y aseguradas con el gran cerrojo, porque unos hombres las tenían abiertas, con el fin de salvar a los compañeros que, huyendo del combate, llegaran a las naves. A aquel paraje enderezó los caballos, y los demás le siguieron dando agudos gritos, porque esperaban que los aqueos, en vez de oponer resistencia, se refugiarían en las negras naves. ¡Insensatos! En las puertas encontraron a dos valentísimos guerreros hijos gallardos de los belicosos lapitas, el esforzado Polipetes, hijo de Pirítoo, y Leónteo, igual a Marte, funesto a los mortales. Ambos estaban delante de las altas puertas, como encinas de elevada copa que, fijas al suelo por raíces gruesas y extensas, desafían constantemente el viento y la lluvia. De igual manera aquellos, confiando en sus manos y en su valor, aguardaron la llegada del gran Asio y no huyeron. Los teucros se encaminaron con gran alboroto al bien construido muro, levantando los escudos de secas pieles de buey, mandados por el rey Asio, Yámeno, Orestes, Adamante Asíada, Toón y Enomao. Polipetes y Leónteo hallábanse dentro e instigaban a los aqueos, de hermosas grebas, a pelear por las naves. Mas así que vieron a los teucros atacando la muralla y a los dánaos en clamorosa fuga, salieron presurosos a combatir delante de las puertas, semejantes a montaraces jabalíes que en el monte son objeto de la acometida de hombres y canes. Y en curva carrera tronchan y arrancan de raíz las plantas de la selva, dejando oír el crujido de sus dientes, hasta que los hombres, tirándoles venablos, les quitan la vida. De parecido modo resonaba el luciente bronce en el pecho de los héroes a los golpes que recibían, pues peleaban con gran denuedo, confiando los guerreros de encima de la muralla y en su propio valor. Desde las torres bien construidas los aqueos tiraban piedras para defenderse a sí mismos, las tiendas y las naves de ligero andar. Como caen al suelo los copos de nieve que impetuoso viento, agitando las pardas nubes, derrama en abundancia sobre la fértil tierra, así llovían los dardos que arrojaban aqueos y teucros, y los cascos y abollonados escudos sonaban secamente al chocar con ellos las ingentes piedras. Entonces Asio Hirtácida, dando un gemido y golpeándose el muslo, exclamó indignado: «Padre Júpiter, muy falaz te has vuelto, pues yo no esperaba que los héroes aqueos opusieran resistencia a nuestro valor e invictas manos. Como las abejas o las flexibles avispas que han anidado en fragoso camino y no abandonan su hueca morada al acercarse los cazadores, sino que luchan por los hijuelos, así aquellos, con ser dos solamente, no quieren retirarse de las puertas mientras no perezcan o la libertad no pierdan». Tal dijo, pero sus palabras no cambiaron la mente de Jove, que deseaba conceder tal gloria a Héctor. Otros peleaban delante de otras puertas, y me sería difícil, no siendo un dios, contarlo todo. Por doquiera ardía el combate al pie del lapidio muro, los argivos, aunque llenos de angustia, veíanse obligados a defender las naves, y estaban apesarados todos los dioses que en la guerra protegían a los dánaos. Entonces fue cuando los lapitas empezaron el combate y la refriega. El fuerte Polipetes, hijo de Pirítoo, hirió a Dámaso con la lanza a través del casco de broncíneas carrilleras. El casco de bronce no detuvo a aquella cuya punta, de bronce también, rompió el hueso, conmovióse el cerebro, y el guerrero sucumbió mientras combatía con denuedo. Aquel mató luego a Pilón y a Ormeno. Leónteo, hijo de Antímaco y vástago de Marte, arrojó un dardo a Hipómaco y se lo clavó junto al ceñidor. Luego desenvainó la aguda espada, y acometiendo por en medio de la muchedumbre a Antífates, le hirió y le tumbó de espaldas. Y después derribó sucesivamente a Menón, Yámeno y Orestes, que fueron cayendo al almo suelo. Mientras ambos héroes quitaban a los muertos las lucientes armas, adelantaron la marcha con Polidamante y Héctor, los más y más valientes de los jóvenes, que sentían un vivo deseo de romper el muro y pegar fuego a las naves. Pero detuviéronse indecisos en la orilla del foso, cuando ya se disponían a atravesarlo, por haber aparecido encima de ellos y a su derecha una ave agorera. Un águila de alto vuelo,
llevando las garras un enorme dragón sangriento, vivo, palpitante, que no había olvidado la lucha, pues encorvándose hacia atrás hiriola en el pecho, cerca del cuello. El águila, penetrada de dolor, dejó caer el dragón en medio de la turba, y chillando, voló con la rapidez del viento. Los teucros estremeciéronse al ver la manchada sierpe, prodigio de Júpiter, que lleva la égida. Entonces acercóse Polidamante al audaz Héctor, y le dijo: Héctor, siempre me increpas en las juntas, aunque lo que propongas sea bueno, mas no es decoroso que un ciudadano hable en las reuniones o en la guerra contra lo debido, solo para acrecentar tu poder. También ahora he de manifestar lo que considero conveniente. No vayamos a combatir con los dánaos cerca de las naves. Creo que nos ocurrirá lo que diré si vino realmente para los teucros, cuando deseaban atravesar el foso, esta ave agorera. Un águila de alto vuelo, a la derecha, llevando las garras un enorme dragón sangriento y vivo, que hubo de soltar pronto antes de llegar al nido y darlo a los polluelos. De semejante modo, si con gran ímpetu rompemos ahora las puertas y el muro, y los aqueos retroceden, luego no nos será posible volver de las naves en buen orden por el mismo camino. Y dejaremos a muchos teucros tendidos en el suelo, a los cuales los aquivos, combatiendo en defensa de sus naves, habrán matado con las broncíneas armas. Así lo interpretaría un augur que, por ser muy entendido en prodigios, mereciera la confianza del pueblo. Encarándole la torva vista, respondió Héctor, de tremolante casco: Polidamante, no me pleis lo que propones, y podías haber pensado algo mejor. Si realmente hablas con seriedad, los mismos dioses te han hecho perder el juicio. Pues me aconsejas que, olvidando las promesas que Júpiter tonante me hizo y ratificó luego, obedezca a las aves aliabiertas, de las cuales no me cuido ni en ellas paromientes, sea que vayan hacia la derecha por donde aparecen la aurora y el sol, sea que se dirijan a la izquierda, al tenebroso ocaso. Confiemos en las promesas del gran Júpiter que reina sobre todos, mortales e inmortales. El mejor agüero es este: combatir por la patria. ¿Por qué te dan miedo el combate y la pelea? Aunque los demás fuéramos muertos en las naves argivas, no debieras temer por tu vida, pues ni tu corazón es belicoso, ni te permite aguardar a los enemigos. Y si dejas de luchar, o con tus palabras logras que otro se abstenga, pronto perderás la vida, herido por mi lanza. Dijo, y echó a andar. Siguiéronle todos con fuerte gritería, y Júpiter, que se complace en lanzar rayos, enviando desde los montes ideos un viento borrascoso, levantó gran polvareda en las naves, abatió el ánimo de los aqueos, y dio gloria a los teucros y a Héctor, que, fiados en las prodigiosas señales del dios y en su propio valor, intentaban romper la gran muralla aquea. Arrancaban las almenas de las torres, demolían los parapetos y derribaban los zócalos salientes que los aqueos habían hecho estribar en el suelo para que sostuvieran las torres. También tiraban de estas, con la esperanza de romper el muro de los aqueos. Mas los dánaos no les dejaban libre el camino, y protegiendo los parapetos con boyunas pieles, herían desde allí a los enemigos que al pie de la muralla se encontraban. Los dos ayaces recorrían las torres, animando a los aqueos y excitando su valor, a todas partes iban, y a uno le hablaban con suaves palabras y a otro le reñían con duras frases porque flojeaba en el combate. Amigos, ya seáis preeminentes, mediocres o los peores, pues los hombres no son iguales en la guerra. Ahora el trabajo es común a todos y vosotros mismos lo conocéis. Que nadie se vuelva atrás, hacia los bajeles, por oír las amenazas de un teucro, id adelante y animaos mutuamente por si Júpiter olímpico, fulminador, nos permite rechazar el ataque y perseguir a los enemigos hasta la ciudad. Dando tales voces animaban a los aqueos para que combatieran. Cuán espesos caen los copos de nieve cuando en el invierno Júpiter decide nevar, mostrando sus armas a los hombres. Y adormeciendo a los vientos, nieva incesantemente hasta que cubre las cimas y los riscos de los montes más altos, las praderas cubiertas de loto y los fértiles campos cultivados por el hombre. Y la nieve se extiende por los puertos y playas del espumoso mar, y únicamente la detienen las olas, pues todo lo restante queda cubierto cuando arrecia la nevada de Júpiter. Así, tan espesas, volaban las piedras por ambos lados, las unas hacia los teucros y las otras de estos a los aqueos, y el estrépito se elevaba sobre todo el muro. Mas los teucros y el esclarecido Héctor no habrían roto aún las puertas de la muralla y el gran cerrojo, si el próvido Júpiter no hubiese incitado a su hijo Sarpedón contra los argivos, como a un león contra bueyes de retorcidos cuernos. Sarpedón levantó el escudo liso, hermoso,
protegido por planchas de bronce, obra de un broncista que sujetó muchas pieles de buey con varitas de oro prolongadas por ambos lados hasta el borde circular. Alzando, pues, la rodela y blandiendo un par de lanzas, se puso en marcha como el montaraz león que en mucho tiempo no ha probado la carne y su ánimo audaz le impele a acometer un rebaño de ovejas yendo a la alquería sólidamente construida. Y aunque en ella encuentre hombres que, armados con venablos y provistos de perros, guardan las ovejas, no quiere que le echen del establo sin intentar el ataque, hasta que saltando dentro, o consigue hacer presa o es herido por un venablo que ágil mano le arroja. Del mismo modo, el deiforme Sarpedón se sentía impulsado por su ánimo a asaltar el muro y destruir los parapetos. Y enseguida dijo a Glauco, hijo de Hipóloco: Glauco, ¿por qué a nosotros nos honran en la Licia con asientos preferentes, manjares y copas de vino, y todos nos miran como a dioses, y poseemos campos grandes y magníficos a orillas del Janto, con viñas y tierras de pan llevar? Preciso es que ahora nos sostengamos entre los más avanzados y nos lancemos a la ardiente pelea, para que diga alguno de los licios, armados de fuertes corazas: no sin gloria imperan nuestros reyes en la Licia, y si comen pingüis ovejas y beben exquisito vino, dulce como la miel, también son esforzados, pues combaten al frente de los licios. Oh amigo, ojalá que huyendo de esta batalla, nos libráramos de la vejez y de la muerte, pues ni yo me batiría en primera fila, ni te llevaría a la lid, donde los varones adquieren gloria. Pero como son muchas las muertes que penden sobre los mortales, sin que éstos puedan huir de ellas ni evitarlas, vayamos y daremos gloria a alguien, o alguien nos la dará a nosotros. Así dijo, y Glauco ni retrocedió ni fue desobediente. Ambos fueron adelante en línea recta, siguiéndoles la numerosa tropa de los licios. Estremecióse al advertirlo Menesteo, hijo de Peteo, pues se encaminaban hacia su torre, llevando consigo la ruina. Ojeó la cohorte de los aqueos, por si divisaba algún jefe que librara del peligro a los compañeros, y distinguió a entrambos ayaces, incansables en el combate, y a Teucro, recién salido de la tienda, que se hallaban cerca. Pero no podía hacerse oír por más que gritara, porque era tanto el estrépito que el ruido de los escudos al parar los golpes, el de los cascos guarnecidos con crines de caballo, y el de las puertas, llegaba al cielo. Todas las puertas se hallaban cerradas, y los teucros, detenidos por las mismas, intentaban penetrar rompiéndolas a viva fuerza. Y Menesteo decidió enviar a Tootes, el heraldo, para que llamase a Ajax. Ve, divino Tootes, y llama corriendo a Ajax o mejor a los dos. Esto sería preferible, pues pronto habrá aquí gran estrago. Tal carga dan los caudillos licios, que siempre han sido sumamente impetuosos en las encarnizadas peleas. Y si también allí se ha promovido recio combate, venga por lo menos el esforzado Ajax Telamonio y sígale Teucro, excelente arquero. Tal dijo, y el heraldo oyóle y no desobedeció. Fuese corriendo a lo largo del muro de los aqueos, de broncíneas lorigas, se detuvo cerca de los ayaces, y les habló en estos términos: Ayaces, jefes de los argivos, de broncíneas lorigas. El caro hijo de Peteo, alumno de Júpiter, os ruega que vayáis a tomar parte en la refriega, aunque sea por breve tiempo. Que fuerais los dos, sería preferible, pues pronto habrá allí gran estrago. Tal carga dan los caudillos licios, que siempre han sido sumamente impetuosos en las encarnizadas peleas. Y si también aquí se ha promovido recio combate, vaya por lo menos el esforzado Ajax Telamonio y sígale Teucro, excelente arquero. Así habló, y el gran Ajax Telamonio no fue desobediente. En el acto dijo al de Oileo estas aladas palabras: Ajax, vosotros, tú y el fuerte Licomedes, seguid aquí y alentad a los dánaos para que peleen con denuedo. Yo voy allá, combatiré con aquellos, y volveré tan pronto como los haya socorrido. Dichas estas palabras, Ajax Telamonio partió, acompañado de Teucro, su hermano de padre, y de Pandión que llevaba el corvo arco de Teucro. Llegaron a la torre del magnánimo Menesteo, y penetrando en el muro, se unieron a los defensores, que ya se veían acosados, pues los caudillos y esforzados príncipes de los licios asaltaban los parapetos como un obscuro torbellino. Trabóse el combate y se produjo gran vocerío. Fue Ajax Telamonio el primero que mató a un hombre, al magnánimo Epicles, compañero de Sarpedón, arrojándole una piedra grande y áspera que había en el muro cerca del parapeto. Difícilmente habría podido sospesarla con ambas manos uno de los actuales jóvenes, y aquel la levantó y tirándola desde lo alto a Epicles, rompióle el casco de 4 abolladuras y aplastóle los huesos de la cabeza,
el teucro cayó de la elevada torre como salta un buzo, y el alma separóse de sus miembros. Teucro, desde lo alto de la muralla, disparó una flecha a Glauco, esforzado hijo de Hipóloco, que valeroso acometía, y dirigiéndola a donde vio que el brazo aparecía desnudo, le puso fuera de combate. Saltó Glauco y se alejó del muro, ocultándose para que ningún aqueo, al advertir que estaba herido, profiriera jactanciosas palabras. Apesadumbróse Sarpedón al notarlo, mas no por esto se olvidó de la pelea, pues habiendo alcanzado a Alcmaón Testórida, le envasó la lanza, que al punto volvió a sacar, el guerrero dio de ojos en el suelo, y las broncíneas labradas armas resonaron. Después, cogiendo con sus robustas manos un parapeto, tiró del mismo y lo arrancó entero, quedó el muro desguarnecido en su parte superior y con ello se abrió camino para muchos. Pero en el mismo instante acertáronle a Sarpedón, Ayax y Teucro. Este atravesó con una flecha el lustroso correón del gran escudo, cerca del pecho, mas Júpiter apartó de su hijo la muerte, para que no sucumbiera junto a las naves. Ayax, arremetiendo, dio un bote de lanza en el escudo, penetró en este la punta e hizo vacilar al héroe cuando se disponía para el ataque. Apartóse Sarpedón del parapeto, pero no se retiró, porque en su ánimo deseaba alcanzar gloria. Y volviéndose a los licios, iguales a los dioses, les exhortó diciendo: «Oh licios, ¿por qué se afloja tanto vuestro impetuoso valor? Difícil es que yo solo, aunque haya roto la muralla y sea valiente, pueda abrir camino hasta las naves. Ayudadme todos, pues la obra de muchos siempre resulta mejor». Tales fueron sus palabras. Los licios, temiendo la reconvención del rey, junto con este y con mayores bríos que antes, cargaron a los argivos, quienes, a su vez, cerraron las filas de las falanges dentro del muro, porque era grande la acción que se les presentaba. Y ni los bravos licios, a pesar de haber roto el muro de los dánaos, lograban abrirse paso hasta las naves, ni los belicosos dánaos podían rechazar de la muralla a los licios desde que a la misma se acercaron. Como dos hombres altercan, con la medida en la mano, sobre los lindes de campos contiguos y se disputan un pequeño espacio. Así, licios y dánaos estaban separados por los parapetos, y por cima de los mismos hacían chocar ante los pechos las rodelas de boyuno cuero y los ligeros broqueles. Ya muchos combatientes habían sido heridos con el cruel bronce, unos en la espalda, que al volverse dejaron indefensa, otros a través del mismo escudo. Por doquiera torres y parapetos estaban regados con sangre de teucros y aqueos. Mas ni aun así los teucros hacían volver la espalda a los aqueos. Como una honrada obrera coge un peso y lana y los pone en los platillos de una balanza, equilibrándolos hasta que quedan iguales, para llevar a sus hijos el miserable salario. Así el combate y la pelea andaban iguales para unos y otros, hasta que Júpiter quiso dar excelsa gloria a Héctor Priámida, el primero que asaltó el muro aqueo. El héroe, con pujante voz, gritó a los teucros: «Acometed, teucros domadores de caballos. Romped el muro de los argivos y arrojad a las naves el fuego abrasador». De tal suerte habló para excitarlos. Escucháronle todos, y reunidos, fuéronse derechos al muro, subieron y pasaron por encima de las almenas, llevando siempre en las manos las afiladas lanzas. Héctor cogió entonces una piedra de ancha base y aguda punta que había delante de la puerta. Dos de los más forzudos hombres del pueblo, tales como son hoy, con dificultad hubieran podido cargarla en un carro, pero aquel la manejaba fácilmente, porque el hijo del artero Saturno la volvió liviana. Bien así como el pastor lleva en una mano el vellón de un carnero, sin que el peso le fatigue. Héctor, alzando la piedra, la conducía hacia las tablas que fuertemente unidas formaban las dos hojas de la alta puerta y estaban aseguradas por dos cerrojos puestos en dirección contraria, que abría y cerraba una sola llave. Héctor se detuvo delante de la puerta, separó los pies, y estribando en el suelo para que el golpe no fuese débil, arrojó la piedra al centro de aquella. Rompiéronse ambos quiciales, cayó la piedra dentro por su propio peso. Recrujieron las tablas, y como los cerrojos no ofrecieron bastante resistencia, desuniéronse las hojas y cada una se fue por su lado, al impulso de la piedra. El esclarecido Héctor, que por su aspecto a la rápida noche semejaba, saltó al interior. El bronce relucía de un modo terrible en torno de su cuerpo, y en la mano llevaba dos lanzas. Nadie, a no ser un dios, hubiera podido salirle al encuentro y detenerle cuando traspuso la puerta. Sus ojos brillaban como el fuego. Y volviéndose a la tropa, alentaba a los teucros para que pasaran la muralla. Obedecieron, y mientras unos asaltaban el muro,
otros afluían a las bien construidas puertas. Los dánaos refugiaronse en las cóncavas naves y se promovió un gran tumulto. Y así llegamos al final de los cantos 11 y 12. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las profundidades de esta historia épica. Pero no se preocupen, la travesía continúa. En el próximo audiolibro, exploraremos los misterios y desafíos de los cantos 13 y 14. Prepárense para nuevas revelaciones y emociones intensas. Si les ha gustado este audiolibro, les invito a suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas entregas. No olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo lanzamiento. También me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre estos cantos. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué personajes les llamaron más la atención? Su interacción es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que disfruten. Nos vemos bajo las estrellas.